Como siempre, a nuestros podcasts sobre el cambio traemos a los mejores, a los que más saben, a los especialistas. Y desde luego Francisco Fernández, quien va a hablar con nosotros hoy, lo es. Bueno, lleva 24 años en esto del mundo del motor, nada menos. Lleva asistiendo desde muy primera fila, porque es formador de producto para varias casas, ha sido profesor en distinta conducción, en distintos ámbitos, entre ellos en el Real Automóvil Club. Ha sido periodista de la cosa. Así que es un hombre que sabe de qué habla y que además lo ha experimentado, que lo ha experimentado todo. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una primera pregunta. ¿Tú has viajado ya en un coche sin conductor? Sí, hace muchos años. Muchos años. Muchos años, sí, sí. El tema de la conducción autónoma ya lleva muchos años experimentándose y he llegado a dar vueltas en circuitos de competición o circuitos dedicados al uso de coches deportivos con velocidades de vértigo casi inconfesables por encima de los 200 kilómetros por hora y con una precisión en la conducción del coche que para si quisiéramos muchos de nosotros, ¿Es más ¿sabes? seguro que si lo conduces tú o si lo conduzco yo? Bueno, si lo conduzco yo Pues seguro, si lo conduces tú. mira, sin personalizarlo, si tú o si yo, creo que eleva el grado de seguridad y eso que a mí no me gusta, porque yo soy un purista de la conducción. O sea, si a mí me dices que qué prefiero, si tener muchos sistemas electrónicos de ayuda a la conducción o ser yo el que mande sobre la conducción, pues te diría que yo. ¿Vale? Pero es cierto que para un porcentaje altísimo de la gente a la que no le gusta conducir o la que tiene serios problemas porque le genera una tensión conducir un vehículo, pues es mucho más seguro. O sea, te aseguro que la precisión con la que conducía ese coche dentro del circuito de ronda en Ascari, el circuito de Ascari, pues nos movíamos por encima de los 200 kilómetros por hora en muchas de las secciones de las curvas y el vehículo conducía con una precisión de piloto profesional. O ¿Y por sea, qué no está eso ya implantado desde hace... ¿Cuántos años me dices que hace wow, que pues no pilotaste, no, que que viajaste? fui sentado efectivamente a la derecha y con la boca abierta. Tengo que confesarlo, ¿no? Porque te genera cierta inquietud el estar sentado en el lado derecho, ver que todo se mueve, los mandos, el volante, la caja de cambios electrónica va cambiando, que el coche acelera, que frena, sin que nadie haga nada, ¿sabes? ¿Y Entonces, esto cuántos años hace que experimentaste esto? pues hace 8 o 10 años por lo menos, por lo menos, ¿Y por ¿vale? qué no tenemos todavía vehículos autónomos? Si Pues ya hace es, 8 o 10 años que ya se ha comprobado la seguridad, se ha comprobado que a lo mejor son más seguros que yo, que a veces me duermo, o que tú crees que te puede entrar un ataque de tos. uh-huh. ¿Por qué no lo tenemos Pues todavía? es un problema de infraestructura, es un problema de infraestructura de lo que tenemos en nuestras carreteras, en las vías por las que circulamos y la edad de los coches que circulan por esas vías. O sea, ten en cuenta que el mercado español, el parque automovilístico español, tiene una edad superior a los 13 años y medio, creo recordar, si no es más, si no ha aumentado en estos meses. Entonces, con coches tan antiguos, conviviendo con coches tan modernos es imposible. Pero yo he asistido ya hace años también a pistas de pruebas de Bosch, donde hay coches que aparcaban de forma autónoma, donde te bajabas en un punto con tu aplicación instalada lógicamente en el móvil, te bajabas del vehículo, le dabas a aparcar, el coche se marchaba, buscaba aparcamiento simulando un centro comercial, el coche cerraba las puertas, se estacionaba, si se cruzaba un peatón frenaba, lo dejaba pasar, esperaba unos segundos prudenciales y después reanudaba la marcha y aparcaba por sí mismo y desconectaba el motor, cerraba puertas, etcétera, etcétera. Cuando tú terminabas supuestamente de hacer las compras en ese centro comercial, pues simplemente era llegar a tu aplicación, volver a llamarle y el coche volvía al punto donde te había dejado con total seguridad. O sea, no es algo que sea inseguro, todo lo contrario. O sea, Pero, se lleva experimentando. ¿qué infraestructuras son las que tenemos que cambiar? Porque las carreteras son las que están. Los coches, hombre, se van a ir sustituyendo. Tú sabes que de aquí a 2035 habrá que sustituir la mayor parte de los coches viejos porque tendremos que sustituirlos por Claro. vehículos eléctricos, según las normas de la Unión Europea. Ajá. Entonces, El problema es la comunicación entre coches y entre infraestructura. Entre infraestructura. ¿Sabes? Los coches se tienen que comunicar unos con otros para poder trasladar la información de lo que está sucediendo por delante, donde estamos circulando nosotros.
La infraestructura tiene que comunicar, por ejemplo, que un coche ha llegado a una curva, hay un firme deslizante, el coche ha sufrido un deslizamiento, se ha salido de la carretera y esa información le tiene que llegar al resto de usuarios y tiene que tenerla la propia vía. Entonces, pues es un problema, como digo, de comunicación. No estamos preparados actualmente. Hay muy pocas ciudades en el mundo, 2, 3 ciudades en el mundo que solo cuentan con un sistema de comunicación de la vía con el coche y que informa incluso de cómo tienes que circular dentro de una ciudad en una avenida larga para que todos los semáforos te pillen en verde, para no tener que estar frenando, arrancando, consumiendo más combustible, emitiendo más emisiones contaminantes. O sea, toda esa comunicación es la que hace que el tráfico fluya, que haya menos accidentes, etcétera, etcétera. Pero estamos en la época de los teléfonos 5G. Uh-huh. Tenemos telefonía en todas partes, hay conexión en prácticamente todas partes, menos en los trenes de Renfe, dicho sea de paso, pero bueno, hay conexiones en todas partes. Uh-huh. Hombre, digo yo que tanto tiempo no requerirá implementar esas infraestructuras básicas, ¿no? Es el coste de las infraestructuras lo que va a llevar tiempo. El coste de esas infraestructuras y luego los posibles fallos. Estamos en una era de gestión electrónica donde tú te quedas sin cobertura de vez en cuando, ¿a que sí? Y donde hay hackers, donde puede haber un ataque, donde el coche puede sufrir un ataque de algún hacker y variar el comportamiento. Y ahora vamos más allá. ¿Por qué estamos creando estos comités éticos para saber quién va a ser el responsable en el caso de que falle la conducción autónoma? ¿Quién va a ser? ¿El dueño del coche? ¿El que lo mantiene? ¿El taller que lo está manteniendo? ¿La marca que lo ha fabricado? Y voy más allá. ¿Cómo sacrificamos o cómo elegimos a quién sacrificar? Imagínate que vamos por una ciudad dentro de una avenida amplia y de repente pues un señor cruza con un niño de la mano. El coche puede evitar el accidente, pero solo puede evitar atropellar a uno. ¿A quién sacrificamos? ¿A quién elegimos? ¿Por quién nos decantamos? ¿A quién salvamos? ¿Al niño? ¿Al señor? Pero eso nos pasa a los humanos también, ¿no? Efectivamente, pero ese es uno de los grandes problemas por los que no avanzamos. No Oye, avanzamos. ¿tú vas hablando con el coche? Cuando vas en un coche sin conductor, en un coche autónomo, ¿hablas con él? ¿Le das órdenes? Tienes la posibilidad. Si quieres, sí. Es más, es un vehículo que está orientado más a que tú viajes de forma confortable y que él se haga cargo absolutamente de todo. El nivel de conducción autónoma 5 sería el máximo que tenemos hoy en día. El coche ya no tiene ni volante ni pedales. Tú eres un mero pasajero, te sientas y el coche te lleva y tú vas descansando, leyendo, estudiando, haciendo lo que quieras, menos hacerte cargo de la conducción. Y es evidente que nos guste o no, será un paso de cara al futuro porque está demostrado que 9 de cada 10 accidentes se producen por errores humanos. Entonces, la manera de eliminar esos errores humanos, aunque me pese a mí como conductor experto, ya digo, y como purista de la conducción, yo vengo del mundo de las carreras también, he sido piloto. Pues si me das a elegir, pues yo preferiría ser yo el que tiene la última decisión, pero está visto que si 9 de cada 10 accidentes se producen porque nos hemos equivocado, porque nos hemos distraído, pues algo hay que hacer. Y la única manera de conseguir que eso se reduzca, pues es automatizar la conducción. Tú estás metido ahí, estás metido de hocicos en un mundo que yo desconozco excepto como usuario, pero ¿tú te atreverías a hacer una panorámica de lo que será el mundo del automóvil dentro de 10, 20 o 30 años, cuando ya el diésel no exista? A lo mejor el petróleo tampoco existe, los coches movidos por petróleo tampoco existen, y los drones a lo mejor son los taxis del futuro. ¿Tú te das cuenta de lo que esto significa para la industria del automóvil y para los que nos gusta el coche en general? Pues mira, hay tantas cosas a tener en cuenta que realmente yo no te podría describir una ruta concreta de hacia dónde vamos. ¿Por qué? Pues porque hay muchos temas en juego. Uno, como estamos viendo, quién es el responsable en caso de accidente. Dos, los posibles ataques de ciberseguridad. Tres, si realmente estamos preparados para estar sentados dentro de un coche y que él lo haga absolutamente todo. Cuando tú vas en un avión, no sé qué te pasa a ti, Fernando, pero a mí me genera cierta inseguridad no ver quién está conduciendo y cuando noto que el coche, el avión, perdón, en este caso se mueve, me genera cierta incomodidad, cierta inseguridad. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Hacia dónde vamos?
Pues primero vamos por lo básico y es quizá empezamos, tú lo has dicho bien, empezamos sustituyendo el tema de los motores térmicos, los motores gasolina, los motores diésel. ¿Cuándo? Pues mira, teníamos un primer parámetro que era 2030, ahora estamos hablando de 2035. O sea, aquí hay tantos intereses creados como que los fabricantes son los primeros interesados en reducir el número de emisiones porque están pagando multas. O sea, por cada gramo de dióxido de carbono que supere lo pactado, pues tiene que pagar multas. Entonces, por eso si te fijas y si sigues un poco el mercado automovilístico, te vas a dar cuenta que hay marcas que ya no pueden exportar coches desde sus países de origen, como puede ser Japón, porque no cumplen la normativa europea y eso les hace pagar, lógicamente, unas multas, como te digo, por esa emisión de más de dióxido de carbono. Al final yo creo que es un mundo de intereses creados, eso lo sabemos todos, creo que no estoy descubriendo nada nuevo. Hacia donde nos están dirigiendo es hacia un mundo donde se intenta electrificar el vehículo, donde sí o sí vamos a trabajar dependiendo de las necesidades de cada uno, porque luego no todos los coches se adaptan a cada uno de nosotros. Vamos a trabajar con vehículos híbridos, vamos a trabajar con vehículos híbridos, digo, porque van asociados un motor de combustión a uno eléctrico. Vamos a trabajar con vehículos 100% eléctricos, pero como te digo, no todos se adaptan a todos los perfiles de usuario. Hay gente que hace muchos kilómetros, que necesita viajar con fluidez, con rapidez, y el estar parado en un punto de recarga, pues 40 minutos, 50 minutos, una hora para poder reemprender el viaje, le supone un coste económico y a veces hasta emocional. Fíjate lo que te digo, ¿no? El estar allí parado, teniendo que hacer cosas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto intermedio? Pues la hibridación. Coches que tengan un motor de gasolina, un motor diésel asociado a un motor eléctrico, que tengan una autonomía en modo eléctrico X y que cuando se acabe esa autonomía y no quieras parar, pues vayas consumiendo otra vez combustible fósil. No Sí, hay pero más. yo tengo un híbrido, tengo un Uh-huh. híbrido. Pero está penalizado con respecto a un coche eléctrico totalmente, tanto en el parking como en el trato Uh-huh. fiscal. Yo creo Claro. que lo que intenta la Unión Europea es que en 2035 todos los coches sean eléctricos, no híbridos, me parece, ¿no? Esa es la idea, pero no le va a servir a todo el mundo. Mientras tengamos autonomías reales, coches que homologan autonomías de 600, 700 kilómetros, dentro de un uso mixto, ¿vale? Mitad ciudad, mitad carretera, pero cuando sales a carretera se reduce prácticamente en un 30%. Es decir, un coche con una autonomía de 600 kilómetros merma o pierde 180 kilómetros de autonomía por el mero hecho de ir a un punto donde no es su fuerte, que es carretera, consumo constante, porque tú vas en el acelerador, las autovías hoy en día son muy amplias, prácticamente no retiras el pie del acelerador, con lo cual el sistema que se encarga de regenerar algo de energía en carretera prácticamente no funciona. Solo estás produciendo un consumo. Entonces, de esos 600 kilómetros homologados a lo que sucede en carretera, pues hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Pierdes Bueno, un pero 30%. yo supongo que el coche eléctrico variará muchísimo con respecto a las prestaciones que da ahora. Quiero decir que su autonomía será mucho mayor. Digo yo, vamos, Sí, cuando sin entremos en duda. una gama de nuevas baterías, cuando dejemos los electrolitos líquidos y nos vayamos a los sólidos. ¿Cuánto va a pasar? Pues ya se está experimentando. Se habla de que no va a ser en esta década, no antes del 2030. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los coches eléctricos que se están vendiendo ahora? ¿Vamos a poder reemplazarles luego la batería? ¿Va a merecer la pena el costo de esa batería nueva para lo que consigues en autonomía? Pues ya te contesto yo, no. Eso es una No, guerra, ¿eh? Eso es una guerra importante. Porque mira lo que está pasando con los coches chinos, por ejemplo. Es una guerra económica importantísima. por Y oye, supuesto, cientos de miles de puestos de trabajo dependen del automóvil. totalmente. Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, tú quieres imponer unos aranceles al mercado chino y estás justificándolo, nuestros amigos franceses, con la idea de que el gobierno chino subvenciona la fabricación de vehículos en China y que por eso consiguen tener precios tan competitivos. Pues mira, yo no sé si será por eso o no. Los chinos dicen que no sé qué van a decir tampoco, tendrán que defender su postura, pero ahora entramos en una dinámica de que para muchos fabricantes europeos el mercado chino es uno de los mercados más importantes, sobre todo a la hora de comercializar modelos de alta cilindrada, modelos de lujo. El mercado chino es un mercado en el que la gente busca un coche de mucha apariencia y quieren pasar
de unos aranceles que hemos tenido de un 15%, creo que es a un 25%. Es un poco absurdo, ¿vale? Porque jugar a tú me impones aranceles, ahora te los impongo yo creo que todo esto no va a llegar a buen puerto. Y te voy a decir por qué, porque hay intereses comunes. Los chinos son los fabricantes mundiales número uno en baterías para coche eléctrico. Eso partimos de esa base. De componentes, de microchips, ¿vale? Al final, la industria fuerte, la industria de la que se alimentan, de la que se nutren los fabricantes europeos, es China. Y entonces, primero ellos lo tienen bien montado, porque si tú quieres vender y quieres fabricar en China coches, y todos los fabricantes europeos tienen o quieren tener una fábrica en China, porque los costes, lógicamente, de mano de obra son mucho más baratos, te tienes que asociar con un fabricante chino. Pero a ese fabricante chino tú ahora le quieres imponer, ¿vale?, un porcentaje de exportación, unos aranceles. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a nada, no jugamos a nada, porque lo necesitamos. Hasta que Europa sea capaz de montar una fábrica de componentes de microchips en Europa, van a pasar muchos años, ¿vale? Y se necesita una inversión grande. Y para eso los chinos son listos y entonces pues, lo que están haciendo es empezar a fabricar, quieren empezar a fabricar dentro de Europa para evitarse esos aranceles. Entonces, ¿qué les va a costar? Nada. Simplemente traerse el material de su país al nuestro, montarlo aquí y eliminar los aranceles. Es un poco absurdo todo, Fernando. Estamos entrando en una dinámica que yo creo que no nos lleva a ningún punto de entendimiento, porque al final tú quieres vender coches en China porque te dejan mucho margen, sobre todo esos coches de alta gama, y ellos quieren hacerse con un buen trozo del pastel del mercado europeo, y es legítimo, o sea, yo lo veo normal. Yo he trabajado para alguna marca china de las que a las que la quieren imponer esos aranceles y te aseguro que la calidad de realización de los coches, de cómo están terminados, de cómo están ensamblados, de los materiales que se utilizan, no solo no tienen que envidiar nada a mucho coche europeo, sino que a veces hasta lo superan. Eso ¿Y qué estoy pasa? seguro. Que son mucho más baratos. Estamos hablando de que un coche chino, a igualdad de prestaciones que un europeo, está entre 10 y 15.000 euros por debajo del precio del europeo. Entonces, eso, ahora les quieren imponer un arancel a los chinos, pero si resulta que los chinos donde menos ganan es en su mercado. El otro día leía por ahí un artículo que dicen que en el mercado están ganando sobre un coche de 15.000, 20.000 euros, están ganando 1.000 y pico euros, 1.500, 1.300 euros. Aquí eso se multiplica por 10 en Europa. Aunque les metamos un arancel de un 30 y tantos por ciento, como queremos llegar, van a seguir ganando dinero. No es un problema para ellos. Estamos tontos. Es que el cambio es China. Uno de los cambios es el papel que está jugando en el mundo China a todos los niveles. Estamos hablando de coches, pero podríamos hablar de aviones o de bicicletas, o de Total. vino, o de vino. Pero, oye, fíjate, tú eres bastante más joven que yo y a lo mejor no te acuerdas de eso. Pero yo me acuerdo que había una serie de televisión que se llamaba El Coche Fantástico, que era un coche que acudía a la llamada de su dueño, venía, hablaba con el coche normalmente, oye, qué buen día hace, el coche decía así, un día espléndido, no sé qué, y andaba solo, el coche andaba solo, claro. Oye, esto, en el fondo, ha dejado de ser una utopía absurda y nos parecía absurda esa serie, decíamos, qué tontería. Oye, estamos a punto de conseguir hablar, Pues, tener una pues charla con nuestro coche, a lo mejor de totalmente. filosofía. Ya puedes, ya puedes. Ahora ya se está instalando mucha tecnología de inteligencia artificial en los coches. O sea, ya es otra de las cosas que se está implementando en los coches. Por cierto, soy joven, pero he visto la serie. Me pilló ya en mis años mozos, he visto a Michael Knight y aquí, para que veas que me acuerdo perfectamente de los Y, dos protagonistas. y te parecía absurdo, pero mira, En aquel entonces a mí me llamaba mucho la atención, pero es que ahora ya lo he vivido. Es que ahora no es una situación de cuándo va a llegar, no, sino que llegó hace años y ahora es cuando vamos a poder implementarlo en el mercado automovilístico. ¿Cuándo vamos a estar preparados los seres humanos para aceptar que un coche hace las cosas mejor que nosotros? pero hay una revolución auténtica en la economía, no solamente en la compraventa de automóviles tal cual, que ya incluso ya está revolucionado, porque ahora casi nadie se compra un coche, lo alquila, lo renta, hace renting, hace no sé qué, en fin, lo compartes. Pero, pero es que alrededor de eso hay un mundo también. Por ejemplo, las gasolineras. Las gasolineras ya no van a ser gasolineras, evidentemente, porque en 2035 se acabó. Y las autoescuelas, oye, ¿tú
tú que has tenido tanto contacto con autoescuelas e incluso con el RACE, ¿qué, qué me cuentas? Oye, ¿el carnet de conducir lo puedo tirar ya a la basura? Todavía no, pero No, dentro de poco. quedan muchos años para que llegue esto. Que, mira, de momento ya hay una normativa europea que obliga a ciertos suministradores de combustibles, a ciertas gasolineras, dependiendo del territorio y del volumen de venta que tengan, ya les obliga a tener un punto de carga de un vehículo eléctrico. ¿Vale? A las que más litros suministran, de hasta 150 kilovatios de potencia, las que menos, 50 kilovatios de potencia. Entonces, todo eso va a ir cambiando. El tema es que el coche eléctrico no es para todo el mundo. El coche eléctrico tiene un funcionamiento excelente e inmejorable dentro de ciudad. Dentro de la ciudad, si tú tienes una plaza de garaje, que es quizá el primer requisito donde puedas instalar tu punto de carga, el ahorro que se produce en los desplazamientos, el ahorro en la recarga energética es bestial. Estamos hablando de una proporción de, para hacer 100 kilómetros con un coche eléctrico teniendo un punto de carga en casa, estamos hablando de 70 céntimos, 80 céntimos, 100 kilómetros, ¿vale? Entonces, eso es imbatible. No hay nada más eficiente que un motor eléctrico de momento, ¿vale? De lo que conocemos, de momento. Ahora, sales a carretera, tú puedes tener asociado junto al vehículo eléctrico un plan de recarga en el que incluyan hasta 400.000 puntos en Europa, para que te hagas una idea, y donde puedas conseguir unos beneficios a la hora de recargar, a la hora de cargar tu coche, que también son interesantes. Pero lo que estás ganando en el desplazamiento en cuanto a economía se refiere, lo estás empleando en tiempo. Yo siempre hago una reflexión cuando estamos en una formación o cuando estamos en un salón del automóvil, que a veces trabajamos como expertos en el coche eléctrico y damos información a un usuario de a pie, pues yo le hago siempre pensar qué es lo más importante para él, lo que se ahorra en el desplazamiento o el tiempo que emplea. ¿Vale? ¿A qué le da más valor? Hay gente que dice, mira, yo viajo con 3 niños y el estar parado en un punto de recarga durante 40 minutos es suficiente como para que me quiera suicidar. Pero ¿Sabes? eso se acabará, Francisco, se acabará. Y llegará un Tarda. momento en que tú lo recargues en 5 minutos o en 3, Sí, digo yo. pero Si no no, antes de 10, 15 años. tú ¿Sabes? le Si das, es, tú le das 10, 15 años a mi sí, carnet de conducir sí, todavía. sí, sin lugar a Bueno, dudas. bueno. Y en el tema de la conducción autónoma todavía más. O sea, es cierto que habrá ciudades o estados de otros países que avancen más rápido, pero precisamente el mercado español no es de los que está a la cabeza en esa transición hacia el vehículo 100% eléctrico. Repito, no es un coche que se adapte a todas las necesidades. ¿Tú qué Entonces, coche tienes? ¿Un híbrido? no, yo tengo un coche muy antiguo, no me gusta bajar a Madrid, fíjate lo que te digo, o sea, por todo este tema. Porque no te dejan entrar en la Gran Vía. Porque es un Ese rollo, coche. porque estar pendiente de si aquí puedo pasar, si tengo que ir a un parking, o sea, mira, si tengo que bajar, uso transporte público e intento no bajar porque no me gusta el transporte público, lo reconozco. Te he dicho al inicio de nuestra charla que soy un purista, que me gusta conducir y que me gusta disfrutar de la conducción. Tengo un Seat Ibiza del año 2004, tiene pegatina, etiqueta B, me permite de momento entrar, ¿sabes?, a esa zona de Madrid. Pero, repito, todavía no lo veo. O sea, estos condicionamientos, estos barrios ahora de bajas emisiones, realmente los coches modernos de gasolina, salvo que vayan asociados a una red de microhibridación de 48 voltios o de 12 voltios, en fin, a otra red adicional, todos tienen etiqueta C. Un motor de gasolina normal y un motor diésel tienen etiqueta C, salvo que vaya asociado, como te digo, a una microhibridación, que es una red adicional, y entonces les conceden la etiqueta eco. Es absurdo, porque hay coches de 600 caballos en el mercado, 600 caballos con unas emisiones contaminantes de más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro que tienen etiqueta eco. O sea, no tiene ni lógica. Volvemos ahora entonces a hablar del tema de las etiquetas, a si está bien, a si es lo apropiado. Ya te digo yo que no. O sea, hay etiquetas y etiquetas y No, volvemos a precisamente... hablar, yo creo, Francisco, de la ordenación de las ciudades, donde el automóvil cada día está más proscrito. Hay ciudades que realmente parece que Totalmente, tienen una fobia personal con el automóvil, ¿no? totalmente. Pero sin embargo, conservamos todavía calefacción por carbón.
¿vale? Eso sí, eso no pasa nada y entonces, porque hace frío y nos tenemos que cuidar. Entonces, que yo lo entiendo y lo respeto, pero exageramos, estamos siempre en puntos muy extremos y sobre todo creo que estamos en manos, y esto ya es una opinión muy personal, de gente con un gran desconocimiento de lo que sucede en el mundo del automóvil y no se está dejando asesorar por gente que sí que sabe del mundo del automóvil, porque ¿qué volumen de emisiones representan los coches en las ciudades? Sería un porcentaje para debatirlo, ¿vale? Y no es de lo que más representa. Se han cargado los motores diésel cuando eran los motores, te diría, más eficientes que teníamos ahora, a los que se habían instalado ya filtros de partículas, a los que se habían instalado catalizadores de oxidación selectiva junto a una urea que elimina las partículas sólidas de hollín y lo que se emitía por el escape era prácticamente amoníaco y agua. Es cierto que tenía una cantidad o una emisión de óxido de nitrógeno un poquito más alto, pero sin embargo, más alto que un gasolina, pero sin embargo mucho más baja en dióxido de carbono, que es realmente lo que sí que nos perjudica a los humanos. Entonces, ¿por qué hemos eliminado el diésel? No tiene lógica. Si soy sincero, creo que tendrá que aparecer algo más diésel por ahí asociado a motores eléctricos y demás hasta que supuestamente los eliminemos. Digo supuestamente porque yo todavía no tengo muy claro que lleguemos a 2035 y se hayan eliminado los motores térmicos. La Unión Europea tampoco. No, una cosa es la norma y otra cosa es la realidad. Por eso te digo, yo no creo que vayamos a poder cumplir con eso y al final el motor diésel era un motor que había avanzado muchísimo en los últimos años y que era uno de los motores más eficientes y volverá. Yo, si no me equivoco, volverá por un punto o por otro, pero tiene que volver porque los fabricantes necesitan reducir la media de emisiones de toda la gama. Tú sabes que para obtener la media de las emisiones se suman todos los valores de todos los coches que están disponibles en la gama y a partir de ahí se hace una media. Pues mira, o empezamos a meter hibridación, coches eléctricos, motores que consuman poco combustible, etcétera, etcétera, o no se van a cumplir las emisiones y van a tener que pagar. Y como no les gusta a la segunda industria, ¿no? Creo que es la segunda industria más grande mundialmente hablando. Pues, en cuanto a creación de puestos de trabajo, sí, con los componentes asociados, claro, con los accesorios. Por eso te digo. Si estamos hablando de algo muy importante que tiene mucho que ver con el cambio. Oye, Francisco, yo estaría contigo hablando horas y horas porque esto es interesantísimo. Lo malo es que esto tiene sus límites. Te lo agradezco, pero intentaremos volver a tener relación porque de esto seguiremos hablando. Yo sigo con nuestro libro de Periodismo 2030 sobre el cambio. Haremos seguramente una serie sobre esto y espero contar contigo siempre, de verdad, porque pues por supuesto tú sabes. Que sí. ¿Sabes? Oye, y además de saber, lo explicas muy bien, ¿eh? Hay que ha sido un placer, Fernando, charlar contigo y por supuesto que a vuestra disposición para Se te nota la vis periodística, se te nota. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Mucha suerte. A ti, un abrazo. Chao.